No olvides suscribirte para estar al tanto de nuestros nuevos episodios y, si disfrutas de nuestro contenido, por favor, dale like. Tu apoyo es invaluable y nos motiva a seguir compartiendo conocimientos y explorando nuestro maravilloso e inquietante mundo. Gracias. Hace milenios, en un mundo sumido en la oscuridad y la desolación, se forjó una leyenda que aterrorizaba a los corazones valientes y perturbaba los sueños de los sabios. En ese tiempo antiguo, cuando las estrellas aún eran jóvenes y la tierra llevaba las cicatrices de la creación, el Leviatán emergió de las profundidades del abismo, un ser abominable creado por fuerzas divinas y malévolas. El Leviatán. En la antigüedad, el Leviatán era concebido como una monstruosa criatura marina de proporciones colosales, que simbolizaba el caos primordial y desafiaba el orden cósmico. Su figura se extendía por diversas culturas y civilizaciones, representando una amenaza incontrolable de fuerzas naturales. Este ser primordial personificaba el caos y la desolación, existiendo antes de la creación del mundo como se conoce. El Leviatán desafiaba la soberanía divina y se consideraba una entidad que resistía el control de Dios sobre la creación. Se le atribuían batallas cósmicas épicas, donde luchaba contra deidades o héroes mitológicos, representando la lucha entre el orden y el caos. Estas batallas simbolizaban la necesidad de vencer las fuerzas caóticas para establecer el orden en el mundo. En algunas culturas, se creía que el Leviatán jugaría un papel en eventos apocalípticos o en el juicio final. Su derrota o sometimiento se consideraba crucial para la restauración del orden y la justicia divina. En resumen, la concepción del Leviatán en la antigüedad era la de una figura poderosa y aterradora que personificaba la eterna lucha entre el orden y el caos en la cosmología y la mitología de diversas civilizaciones. La historia se teje en los oscuros pasajes de la Biblia, donde se menciona el Leviatán como un ser monstruoso, una criatura primordial que desafió la creación misma. El libro de Job, en particular, hace referencia a esta temible entidad. Allí juegan los monstruos marinos, todos los seres primordiales de caos. Job 40:30. En el Salmo 104:26 se dice: allí navegan los barcos, y el Leviatán que creaste para jugar con él. En estos contextos, se enfatiza la insondable grandeza de Dios y cómo el Leviatán es una de sus creaciones más asombrosas y poderosas. Se subraya que incluso una criatura tan formidable como el Leviatán está sometida al control y la voluntad divina. En el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, se habla de una bestia marina con características similares al Leviatán, que simboliza el mal y el caos que deben ser derrotados en el juicio final para que se establezca el reino de Dios en la tierra. En el judaísmo, la dualidad del Leviatán refleja la complejidad de la relación entre la humanidad y Dios. Representa el poder divino y la capacidad de Dios para controlar incluso a las criaturas más aterradoras. Sin embargo, también muestra la posibilidad de redención y paz en un futuro mesiánico, subrayando la esperanza y la promesa de un mundo restaurado. En el Islam, la figura del Dabat Allah, o bestia de la tierra, como una señal del día del juicio final, subraya la creencia en la inevitable rendición de cuentas ante Dios. Invita a los creyentes a considerar sus acciones y vivir de acuerdo con los preceptos religiosos, ya que el Leviatán representa la culminación de la historia humana y la justicia divina final. El Leviatán, con su magnitud aterradora, personifica el desafío a la voluntad divina. Es una rebelión contra el orden impuesto por la divinidad. Este ser mitológico era un testigo de la lucha eterna entre el control divino y las fuerzas caóticas que amenazaban con desencadenar el fin del mundo. Sus batallas cósmicas y su presencia en profecías apocalípticas evocaban un temor profundo en aquellos que contemplaban su figura. Hoy, en un mundo donde la ciencia y la razón han disipado gran parte de los misterios que alguna vez nos atormentaron, el mito del Leviatán persiste como una metáfora poderosa. Nos recuerda que,
a pesar de nuestros avances y conocimientos, todavía enfrentamos desafíos insondables y amenazas que escapan a nuestro control. El mensaje de Leviatán es de temor y reflexión. Nos insta a no dar por sentado nuestro dominio sobre el mundo, a recordar la fragilidad de la civilización frente a las fuerzas de la naturaleza y, más importante aún, a mantener un profundo respeto por el equilibrio que sustenta nuestra existencia. En este recordatorio ancestral, encontramos la necesidad de cuidar nuestro planeta y de actuar con sabiduría y humildad, sin caer en la tentación de desafiar a lo divino o destruir lo que nos rodea. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, suscribiéndote al canal y dándonos tu apoyo con un like si encuentras nuestro contenido interesante. Juntos, continuaremos explorando los enigmas, misterios y desvelando secretos ocultos de la historia. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante aventura. Hasta pronto.